Ahora vamos a ver un tema muy importante dentro de la palabra de nuestro Dios. El tema es la promesa de Dios para los que honran a sus padres. Ese tema es muy importante en estos tiempos, ya que muchos hijos han perdido lo que es la honra a sus padres. No tienen ese respeto a sus padres y también por lo tanto no tienen ese temor a Dios. Porque cuando las personas tienen temor a Dios, existe ese respeto y esa honra hacia los demás. Los hijos, con mayor razón, debemos tomar en cuenta lo que dice la palabra de Dios respecto a cómo relacionarnos con nuestros padres, porque este mensaje es muy poderoso y puede transformar completamente nuestra vida. Así que vamos a aprender lo que dice la palabra de Dios acerca de esta poderosa enseñanza que realmente nos deja una promesa y una bendición para los que deciden obedecer al Señor. Entonces, empecemos con ese tema haciendo referencia a Éxodo 20:12, cuando aparece la primera referencia respecto a cómo los hijos deben tratar a los padres. En Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este es uno de los 10 mandamientos y es muy importante que lo entendamos. No solamente porque perteneció a una época muy importante, una época dorada para el pueblo de Israel, en donde se les dio mandamientos, y no para obtener salvación, sino para que ellos pudieran crecer en santidad, para que como pueblo de Dios pudieran tener una mejor relación con su familia, pero para que también esa conducta en donde hubiera respeto y honra hacia su familia, hacia sus padres, entonces reflejara el carácter de Dios, donde hay respeto, donde hay honra y donde hay sujeción y obediencia a Dios. Así que este mandamiento no lo veamos como que simplemente pertenece a una ley y que ya no tiene función. La ley en el Antiguo Testamento sí tenía una función precisa y era santificar al pueblo de Israel en su conducta, en su manera de tratar al prójimo. Y esa es la manera en que Dios nos está diciendo: así es como debes de tratar a las personas más importantes, primeramente a tus padres, que es la honra. Debes honrarlos, debes respetarlos, debes darles ese lugar que como padres se merecen, porque Dios así lo ha establecido y ese es el orden divino, el respeto a los padres. Y es un respeto que ellos mismos han obtenido, puesto que no solamente ellos han dado el gozo, ¿verdad?, de tener sus hijos, sino que ellos también muchas veces se han encargado de los hijos y los han sacado adelante. Y hoy podemos ver muchas relaciones fallidas entre padres e hijos, precisamente porque no está el conocimiento de la palabra de Dios y no está la obediencia a su palabra. Entonces, cuando conocemos cuán importante es la palabra de Dios en este tema, nos vamos a dar cuenta que tiene un significado muy grande, porque la promesa de Dios está desde Éxodo 20:12, y aquí lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que a veces los hijos no han podido quitar ese estorbo y no han podido quitar ese obstáculo en cuanto a llevarse mejor con sus padres, porque precisamente hay un estorbo en el corazón. A veces puede ser orgullo, puede ser resentimiento, o también, sobre todo, siempre va a ser que se va a caracterizar ese hijo por la falta del conocimiento de la palabra de Dios y por falta del temor a Dios. Cuando los hijos no conocen la palabra de Dios, cuando no conocen el temor a Dios, entonces actúan con rebeldía, actúan con desobediencia a la palabra de Dios. Sin embargo, esta promesa que Dios da a los que obedecen y a los que honran a sus padres es una gran promesa. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo que les va a bendecir en su vida a los que honren a sus padres.
Y más adelante vamos a ver por qué. Pero ahora primeramente vamos a ver el aspecto negativo. ¿Qué pasa cuando los hijos realmente están en contra de los padres? Cuando son desobedientes o realmente no los honran, sino que al contrario maldicen su vida o se llevan mal o hay un trato mal hacia ellos. Veamos Proverbios 20:20 lo que dice: al que maldice a su padre o a su madre le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. ¿Por qué? Porque hay algo que nosotros debemos entender. Y aquí es donde vamos a ir a Efesios 6 del 2 al 3. Pero en Proverbios 20:20, el que acabamos de leer, es precisamente un versículo que nos habla precisamente de la tragedia de los hijos que han optado por el mal camino, por el camino de la desobediencia, por el camino de la ignorancia de la palabra de Dios, de la ausencia y del temor de Dios en sus corazones. Han optado un mal camino, han desobedecido y deshonrado a sus padres, se han alejado del verdadero camino que Dios ha establecido para los hijos y han avergonzado a sus padres con su conducta, con su mal proceder. Son hijos que no se han arrepentido y son hijos que han tomado el mal camino. Entonces la palabra de Dios es muy clara. ¿Por qué? Porque al tratar mal a los padres, al tratar mal a tu madre, es ahí donde se apaga la luz, donde se apaga el sentido de dirección correcto y donde se apaga realmente el deseo de obrar bien. ¿Por qué? Y esto es lo que vamos a entender. ¿Por qué hay una consecuencia tan terrible cuando se trata mal a los padres? ¿Por qué hay una consecuencia terrible y el tratar mal a los padres y el no arrepentirse? Porque es obvio que todos en algún punto fuimos malos hijos, pero lo importante es rectificar el camino y agradar a nuestros padres, honrarlos. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. En el versículo 2 y 3 del capítulo 6 de Efesios nos vuelve a decir lo que nos dice Éxodo 20:12. ¿Por qué? Porque es tan importante que reconozcamos esta enseñanza, porque esta enseñanza debe ser universal en todas las iglesias y en todo el mundo. La necesidad tan grande de que los hijos tengan la enseñanza del Señor, tengan el temor de Dios en sus corazones. Porque aquí está que la enseñanza de obedecer a los padres no solamente procede por medio de la corrección, no solamente proviene por medio de la educación que obtienen en la escuela, sino que los hijos solamente van a cambiar si tienen la educación que viene en la palabra de Dios. Recordemos todos los efectos poderosos que hay en la palabra de Dios para cambiar el corazón del hombre. Y Efesios 6 del 2 al 3 nos dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces ahora vamos a analizar precisamente esta promesa. Esta promesa es para los que honran a su padre y a su madre. ¿Por qué? Porque este mandamiento en el cual tú obtienes una promesa, Dios está diciendo, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Cuando nosotros vemos a personas muy grandes, a personas que han llegado a una edad avanzada, a veces podemos decir que ha sido por su estado de salud y muchas veces tiene que ver eso, pero antes había un mayor respeto a los padres, había mucho respeto sobre los padres. Por eso vemos esa bendición establecida en generaciones que han vivido muchos años, entre esos nuestros padres, nuestros abuelos o bisabuelos, donde había un respeto muy grande por sus padres. ¿Y qué pasaba? Les iba bien en su vida y tenían una larga vida. Tenían muchos hijos, tenían muchos nietos y tenían bendiciones a lo largo de su vida. ¿Por qué? Porque decidieron obedecer a Dios, porque tomaron esa decisión de honrar a sus padres y de no condenarlos, de no defraudarlos, de no avergonzarlos. Y si en algún momento se equivocaron, pues rectificar y pedir perdón.
Así que hay algo que debemos tomar muy en cuenta. Para que nosotros podamos entender este versículo, lo voy a poner de esta manera. La manera en que nosotros tratamos a nuestro padre y a nuestra madre es como nosotros vemos y tratamos la vida. Si tú tratas mal a tus padres, si tú tratas mal tanto a tu padre como a tu madre, entonces así te va a ir en la vida, porque tú estás tratando mal a aquellos que te dieron la vida. Entonces tú estás tratando mal la vida que tú quieres. Tú estás tratando mal a aquellos que te dieron la vida a ti. Entonces esta enseñanza es así, para que nosotros podamos asimilarla aún mejor. De la manera que tú trates a tus padres, es como a ti te va a ir en la vida. ¿Por qué? Porque son ellos los que te dieron la vida. Si tú valoras a tus padres, si tú valoras a aquellos que te dieron la vida, si tú los valoras verdaderamente y los respetas y los agradas, entonces a ti te va a ir bien. ¿Por qué? Porque el Señor mismo te lo está prometiendo. Si tú valoras, si tú respetas, si tú agradas a tus padres, obviamente que ese agrado va a ser conforme a la palabra de Dios, no conforme al pecado. Obviamente que eso es así. Pero nosotros debemos entender que hay una verdadera promesa. A medida de que nosotros honremos a nuestro padre y a nuestra madre, va a ser un mandamiento con promesa para nosotros, porque nos va a ir bien y seremos de larga vida sobre la tierra. Entonces esto es una bendición muy práctica, porque a veces pensamos, ¿por qué nos va mal? ¿O por qué la vida está en corta hora para muchas personas? Bueno, aquí está la palabra de Dios actuando con poder, y hay tanto una promesa como también hay consecuencias para los que maldicen, para los que tratan mal a sus padres. Así que nosotros tenemos que tomar en cuenta esto, porque este tema es precisamente lo que nosotros estamos analizando en los textos. En los textos se hace referencia a las consecuencias de los hijos que actúan mal contra sus padres, como la manera en que nosotros debemos de proceder como hijos. Y es ahí donde cada uno de nosotros puede obtener la bendición de Dios. Yo sé que tal vez hemos tenido situaciones difíciles, pero esas nunca nos van a hacer, nunca va a ser un pretexto, nunca va a ser una excusa para tratar mal a nuestros padres. Siempre debemos honrar a Dios y en la medida de que podamos y que esté bien, honrar a nuestros padres, porque no solamente ellos se lo merecen, sino que también Dios lo ha establecido y Él es un juez más grande que nuestros propios padres. Y si Dios es juez por encima de nosotros y de nuestros padres, nos conviene obedecerle, porque Él mismo nos está dando una promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y esto es algo en que muchos jóvenes no piensan. Se alejan de sus padres, se alejan a estudiar, se alejan a trabajar y se olvidan completamente de ellos. Y después les va bien un tiempo, pero después les va mal. Pero olvidan la promesa: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces tenemos que empezar a cambiar esta mentalidad si es que no lo habíamos hecho así antes, porque la única manera en que nos vaya bien y seamos de larga vida sobre esta tierra es que nosotros tratemos bien a aquellos que nos dieron la vida. ¿Cómo tratas a tu padre y a tu madre? Porque es así como te va a ir en la vida. Y esto es algo que nosotros debemos tomar en cuenta, ya sea que tú seas hijo o ya sea que tú seas padre y puedas compartir en la Biblia esta enseñanza con cada uno de los que están creciendo. Que estas enseñanzas sean vitales e importantes desde niños, desde jóvenes, porque pueden adquirir y absorber con una mente fresca todo el conocimiento tan importante de la palabra de Dios, para que le tengamos ese temor a Dios y nos vaya bien en la vida,
para que seamos nosotros aquellos que tengan esa bendición. Y una forma de practicar el honrar a nuestros padres es estar presente en sus vidas, sobre todo cuando más lo necesitan. Los hijos necesitan manutención, necesitan de sus padres desde que son bebés, incluso aún siendo grandes buscan a sus padres y tienen necesidad de ser apoyados. Pero lo que nosotros debemos entender es que ellos ahora de grandes van a tener la necesidad de ser cuidados, de ser atendidos, de estar pendientes de ellos, de que no les falte nada, de ir y atender sus necesidades de salud, de higiene, de alimento, de abrigo, de refugio. Todo eso ahora los papeles cambian, los hijos son los que se encargan de los padres y deben aprender a recompensar a sus padres, y es lo que dice la palabra de Dios. En 1 Timoteo capítulo 5 versículo 4 dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan esos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Queremos agradar a Dios? Aprendamos a recompensar a nuestros padres. Puede ser un acto muy pequeño, como ayudarles con el teléfono, o puede ser algo ya más grande, como cuidarlos o darles todo lo que necesitan, porque ellos una vez lo hicieron con nosotros que fuimos hijos. Y si alguno de nosotros tiene algo contra su padre, pues es tiempo de pedir perdón, porque nosotros no somos nadie para tener nada contra nuestros padres. Ellos hicieron lo que pudieron y nosotros no somos quienes para juzgar a nuestros padres, pero sí podemos orar por nuestros padres, pedir a Dios por ellos, que tenga misericordia, que los bendiga, pero no juzgarlos. Solamente podemos ayudarlos en amor, podemos darles un comentario, una opinión, un consejo con amor, pero nunca en contra de ellos, como si fueran nuestros enemigos, puesto que ellos son nuestros padres y nos dieron la vida. Y si nos tocó un mal padre, simplemente perdonarlo, como Jesús perdonó a todos los pecadores en la cruz del Calvario y espera que vengan a Él. Así que aprendamos a recompensar a nuestros padres con pequeños actos o con grandes actos, porque al final de cuentas eso Dios lo toma en cuenta. Y sabemos que si cumplimos la palabra de Dios, vamos a obtener su bendición de una manera muy rica. Entonces, al leer esos textos vemos que el propósito de Dios es que toda la humanidad pueda tener la bendición de que nos vaya bien y de que tengamos larga vida sobre la tierra. Si cumplimos estas palabras que Dios puso para que nosotros las escucháramos, nos va a ir bien, porque a veces buscamos que nos vaya bien haciendo cosas, pero lo que más importa es cómo es que nosotros obedecemos a Dios. ¿Lo obedecemos a medias? ¿Lo obedecemos a veces? ¿O buscamos de corazón obedecerlo? ¿Por qué? Porque no somos perfectos, pero debemos de buscar de todo corazón obedecer al Señor. Y este consejo y esta palabra de Dios es para que la pongamos en práctica, y si ya no tenemos padre, compartirla con los hijos, con los nietos, con familiares, con jóvenes, con cualquier persona, porque todos estamos a tiempo de aprender a obedecer y de enseñar a los demás también. Podemos compartir esa enseñanza haciendo anotaciones, copiando los versículos de la Biblia que cité en este video. Así que les animo a seguir estudiando la palabra de Dios, a enriquecerse de los consejos de la sabiduría celestial. ¿Cómo es que este versículo ha estado escondido para muchas generaciones y sobre todo para las generaciones más jóvenes?
Y esta enseñanza es tan importante el día de hoy, que hace falta tanto estos valores cristianos. Y cuando nosotros vemos la realidad de este mundo, es que se ha alejado precisamente de lo que estamos estudiando aquí. Lo que estamos viendo en este mundo es que a muchos se les ha apagado la luz y han andado simplemente en oscuridad, porque se han equivocado en el camino desde el principio, han maldecido a sus padres, han estado contra sus padres, le han guardado rencor, se han puesto mal contra ellos, y eso es una idea y una decisión totalmente equivocada. Así que quitemos siempre cualquier estorbo que haya en nuestro corazón, porque al final de cuentas Dios es el único que va a juzgar a uno a uno. Nosotros no podemos ser jueces, pero sí podemos orar, sí podemos ser de bendición, y que nosotros decidamos tomar esta bendición para nuestra vida, y si no tenemos padres, compartirla con nuestros hijos, compartirla con nuestros nietos, compartirla con aquellos que están aprendiendo. Nunca es tarde para aprender la palabra de Dios. Pongámosla por obra y encontraremos siempre grandes recompensas y grandes bendiciones de parte de Dios. Esto solamente es referente a un tema. Imagínense cuántas enseñanzas hay en la Biblia, y de esta manera nosotros podemos ser enriquecidos y bendecidos grandemente por nuestro Señor. Así que pensemos en eso siempre que vayamos a la palabra de Dios, y tal vez nos cueste algo, pero al final de cuentas Dios quiere obediencia. Dios quiere que rindamos nuestra voluntad a Él, y ese tema nos va a ayudar mucho para que aprendamos a honrar a nuestros padres, y Dios cumplirá su promesa. Que Dios los bendiga.